Señor presidente del Instituto Nacional Browniano, querido amigo y colega Javier González, señores oficiales superiores, cadetes de nuestra Armada, entre los cuales creo ver algún Gucon en lejanos tiempos, navegamos en la fragata Libertad. Señora almirante, señor general y director del Instituto de Historia Militar Argentina, tantas personas queridas. Agradezco las palabras de recepción oficial a esta academia, requisito que he querido cumplir, aunque en mis tiempos de ingreso no estaba arreglado, como en el caso del profesor Ulises, que está ahí, a cargo del distinguido miembro de número de la misma, doctor Javier González, también académico titular de la Academia Argentina de Letras y eminente profesor universitario e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a la vez que autor de libros y estudios señeros, algunos de los cuales tienen por escenario o protagonistas al mar. Sus palabras superan con creces mis merecimientos y las asigno en buena medida a esa amistad y esa relación que tiene mucho ya de familiar e íntimo. Tengo la honra de ocupar el sitial del general Tomás Guido, el más estrecho amigo y colaborador de nuestro libertador San Martín, a la vez que autor de la primera biografía del almirante Brown, de cuyo conocimiento se cumple mañana 246 años. Antes de comenzar mi discurso, quiero rendir homenaje a un insigne historiador español que llevó los estudios americanistas al más alto grado como director del Museo Naval de Madrid, secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia y numerario de la Real Academia de la Lengua, de quien se ha cumplido el cincuentenario de su muerte, el contraalmirante Julio Guillén Tato. Él me entusiasmó cuando yo era un investigador treintañero y me proporcionó los medios para que investigase el tema que voy a exponer y para estudiar otros aspectos de la historia naval que involucran a nuestras respectivas patrias. Y quiero decir que también fueron discípulos de él dos antiguos directivos de esta Casa Amarilla del almirante Brown, el almirante Laurio de Stefani y el capitán de navío González Loncien. Y por fin señalo que hoy se cumplen 250 años de la muerte del ilustre marino y sabio español Jorge Juan y Santacilia, cuyo ejemplo y enseñanza influyeron en algunos de nuestros primeros marinos y a quien don Julio Guillén dedicó luminosos trabajos. Montevideo, sede del apostadero naval, base por antonomasia de la Marina Española en la parte austral de América del Sur, fue una de las ciudades que experimentó con mayor crudeza los enfrentamientos entre los partidarios de la Revolución de Mayo de 1810 y los defensores a ultranza del antiguo orden. La presencia de los buques y dotaciones de Fernando VII tornó difícil la acción de los patriotas. No era que las naves fuesen elementos de guerra de primer orden, pues la mayoría padecía serias falencias, pero resultaban apropiados para el hostigamiento y las incursiones por los ríos interiores, sobre todo a raíz de que la Junta de Buenos Aires, al no querer prestarle acatamiento el subdelegado de la Marina Real, cometió el grave error de ordenar que se marchara de la ciudad en un término perentorio. Con él se fueron sus oficiales y barcos, dejando a las nuevas autoridades sin la posibilidad de estorbar siquiera cualquier operación sobre la costa occidental. Los jefes y oficiales de la Real Armada, por su origen social y su formación profesional, eran, salvo excepciones, convencidos partidarios del absolutismo. El titular del apostadero, capitán de navío José María de Salazar, hombre de largos y probados servicios, quien desde muy joven había participado en las guerras marítimas de España e integrado a la pléyade de excelentes cartógrafos e hidrógrafos con que contaba su Majestad Católica, constituía un fiel exponente de aquellas ideas. Esto lo convirtió en activo opositor a los propósitos de las primeras autoridades que combatió con dureza. El 13 de mayo de 1810,
Luego de 52 días de navegación, llegó al puerto de Montevideo la fragata mercante inglesa John Paris, procedente de Gibraltar, que traía varios papeles públicos en los que se hablaba de la entrada de los enemigos en la provincia de Andalucía e inmediaciones de Cádiz, de los enemigos franceses, de las tropas de Napoleón. Apenas fondeó, el buque fue abordado por el ayudante de órdenes del apostadero, quien al conocer la clase de pólvora que traía, se apresuró a comunicar la novedad a su superior. Este lo envió de nuevo a la nave para que le hiciera saber a su comandante que quedaba incomunicada y que debía entregarle los impresos que portaba. En realidad, tales papeles no hacían sino confirmar las informaciones anteriores. Cisneros, que había decidido dar a conocer finalmente la situación al pueblo, tras tomar conocimiento del cese de la Junta Central de Sevilla, le comunicó el 17 de mayo al gobernador militar de Montevideo, brigadier Joaquín Soria. Brigadier era una jerarquía equivalente a contraalmirante hoy en día, que los había recibido y que le adjuntaba 3 ejemplares del que acababa de imprimirse en el taller de los niños expósitos de Buenos Aires. Se daba a conocer en la hoja el contenido de la Gaceta de Londres, correspondiente a los días 16, 17 y 24 de febrero de 1810, que había traído un buque de guerra inglés procedente de Río de Janeiro. El periódico noticiaba que prácticamente toda Andalucía estaba ocupada por los franceses, que la Junta Central había fugado y sus miembros habían sido detenidos en Jerez de la Frontera, que se había decidido depositar la soberanía en un consejo de regencia que funcionaría en la isla de León y que en la vecina Cádiz, defendida por el duque de Albuquerque, con el auxilio de tropas inglesas de Gibraltar, funcionaría una junta de gobierno. El 19 de mayo se publicaron en la Ciudad Oriental las noticias traídas por la John Paris, y el 21 se conoció una proclama de Cisneros, fechada el 18, en la que se refería sin tapujos a los sucesos de España, aún a sabiendas de que había terminado como virrey, ya que su título emanaba de un organismo que había dejado de existir, la Junta Suprema. Sin entrar en detalles que no podía conocer, un oficial de Marina, que luego de presenciar los sucesos de mayo en Buenos Aires retornó a Montevideo, brindó una versión bastante aproximada de los sucesos. El voto del teniente general de la Armada, Pascual Huidobro, equivalente a almirante hoy en día, segundo en sufragar por su elevada jerarquía naval, luego que el obispo Benito Lue se pronunciara por la continuidad de Cisneros, fue por el cese de la autoridad del virrey y su reasunción en el cabildo como representante del pueblo. Interim, se decía textualmente, forme un gobierno provisorio dependiente de la legítima representación que haya en la península de la soberanía de Fernando VII. Su pronunciamiento fue seguido por buena parte de los militares. Saavedra votó en forma parecida, aunque con el agregado de que no debía quedar duda de que era el pueblo el que confería la autoridad o mando, y obtuvo el apoyo de otra sustancial parte del sector castrense. El capitán del puerto de Buenos Aires, alférez de fragata Martín Jacobo Thompson, el actual patrono de la prefectura, hizo suyo aquel sufragio, pero agregó que se debía considerar como decisivo el voto del síndico procurador. Más lejos fue el alférez de navío Matías Irigoyen y de la Quintana, al reproducir en todas sus partes el voto del doctor Juan José Castelli, que pedía la elección inmediata por el pueblo de Buenos Aires de la junta que debía reemplazar a Cisneros. Los marinos criollos, salvo excepciones, tomaban partido por la nueva causa. Las conductas de Ruiz Huidobro, Irigoyen y Thompson horrorizaron a los marinos de Montevideo, para quienes patentizaban una flagrante violación del juramento de fidelidad que todo oficial efectuaba al comenzar su carrera. Eran unos traidores. Sobre todo cuando el teniente Roldán, que era quien había llevado las noticias a Montevideo, aseguraba que la instauración de la Junta se debió, cito entre comillas, a la presentación de infinidad de sujetos, tanto militares como particulares. Luego de lo dispuesto en el Cabildo Abierto del 22,
Cisneros había enviado con urgencia a Montevideo a su secretario, Juan Vargas, para informar al gobernador militar y demás autoridades castrenses, como también al alcalde de primer voto, Cristóbal Salvañach, y al cabildo, acerca de los acontecimientos que tenían lugar. El marino desembarcó sorpresivamente en Montevideo en la mañana del 24 y explicó los sucesos de la capital y la misión que llevaba. En la mañana del 25, mientras en Buenos Aires se consumaba la revolución, en Montevideo, en otro cabildo abierto, reunido con urgencia, el enviado exponía ante el vecindario el propósito del virrey y de la audiencia de establecerse en Montevideo, esforzándose en resaltar los beneficios que su instalación aportaría a la ciudad. Pero tan fascinadoras perspectivas no lograron entusiasmar ni conmover a los vecinos, calificados, a pesar de haber sido apoyadas con calor por todos los oficiales de Marina que integraban la reunión. Vargas, el secretario del jefe del apostadero, gozaba del indeseable privilegio de ser odiado por todos, de modo que el cabildo procuró que abandonase cuanto antes la ciudad. Reunida la corporación, decidió invitarlo a evitar, entre comillas, el peligro que amenazaba de una gran conmoción, y le suplicó que volviese a la otra banda, es decir, a la nuestra, para dar cuenta de lo actuado a Cisneros. Vargas respondió altanero que no podía ausentarse de la ciudad por tener aún pendiente el principal objeto de su comisión, que era tratar con ministros de cortes extranjeras. Y el ayuntamiento de Montevideo, que temía un movimiento popular para despacharlo a mejor vida, lo intimó a que se marchase a alguna de las posesiones de campo de su esposa mientras durara su permanencia en la banda oriental. En su informe, el secretario de Estado, el teniente de España, el teniente Roldán, expresaría que la noticia de la deposición de Cisneros, traída por Vargas, cito entre comillas, contristó a la mayor parte de los habitantes y alarmó a algunos malvados, de los que nunca faltan en los pueblos, que cometieron unos pequeños excesos por agravios particulares, pero sin formar alboroto alguno. Pero el 27 de junio, la Junta de Buenos Aires, desembarazada de sus más acuciantes obligaciones, decidió enviar a Montevideo una nota para invitar a la ciudad a unirse a su gobierno y a enviar un diputado, con el fin de mantener la unidad política y conservar la integridad territorial a nombre de Fernando VII, como lo haría con todos los pueblos del virreinato. El portador llegó en las primeras horas del 31 de mayo y fue recibido favorablemente por los partidarios de la independencia. Ese sentimiento, diría el comandante de la Marina, Salazar, en oficio al secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, cito entre comillas, se abriga en los ánimos de muchos de estos habitantes desde hace largo tiempo, y sería necesario cansar demasiado la superior atención de vuestra excelencia y hacerle un agravio a su ilustración el extenderse en sus causas. Sin embargo, consideraba conveniente advertir que la principal había sido y era, entre comillas, el trato y comunicación con los extranjeros, y que por lo tanto sucederá el mismo daño en todos los países que ellos aborden. Es decir, quería eliminar a todos los extranjeros. También habían influido los sucesos de 1808 con el resultado de la formación de la Junta de Francisco Javier Elío, en momentos en que empezaba la invasión francesa a España. Se comprende que las autoridades españolas adoptaran una posición fría y calculadora y que no se dejaran impresionar por las declaraciones oficiales de la Junta. Sabían bien que la deposición del virrey no era una simple sustitución de mandatarios, sino un movimiento revolucionario de amplias proyecciones. La sumisión al monarca cautivo, proclamada en los papeles oficiales, no era más que un disfraz para imponer el nuevo estado de cosas sin levantar resistencia. Para los habitantes rioplatenses, como para el resto de sus súbditos americanos, cito entre comillas, el rey es una imagen más que una realidad tangible. Para la mayoría, es una sombra que podía desvanecerse antes de lo que pudiera ser imaginado, aunque sin conciencia de ello. Esto no ocurría, por cierto, con los oficiales de Marina, algunos de los cuales lo habían visto o lo habían custodiado, por lo que le profesaban sincera lealtad, porque la Marina, las compañías de Guardia Marina, los cadetes actuales,
tenían por misión custodiar la figura del rey y acompañarlo en determinadas circunstancias. No, ni qué decir si se embarcaban, porque no se podía mover del camarote, de las puertas del camarote real. Preocupados por la tormenta que venía desde la banda occidental del Plata, las autoridades de Montevideo no quisieron dar motivos para una revuelta irrefrenable y decidieron no rechazar categóricamente la invitación y oír la opinión de los vecinos más caracterizados en un nuevo cabildo abierto. La reunión fue convocada para el 1 de junio y se realizó con la presidencia de los gobernadores político y militar y la presencia de los comandantes de los batallones urbanos, de los oficiales de Marina y ministros de la Real Hacienda, como también de profesionales, miembros del clero secular y regular, comerciantes y otros vecinos notables. Perdón un instante. Luego de una prolongada y por momentos pintoresca discusión, se elaboró una nota para consignar las bases propuestas por el Cabildo Abierto, la unión entre Montevideo y la capital y a la nueva autoridad que la presidía resultaba conveniente, entre comillas, para sostener los intereses generales de ambos pueblos y los derechos sagrados de nuestro soberano, el señor don Fernando VII, sobre el continente meridional de la América del Sur. También debía decidirse si se reconocía la Junta de Buenos Aires y la adhesión a su sistema político. Lo acordado por la comisión debía ser dado a conocer a la brevedad al pueblo oriental, para aprobarlo si se estimase justo y nombrar a continuación el diputado que debía representarlo dignamente en la Junta Superior Provisional de la capital. La resolución era categórica. Los sectores calificados, a impulso de un sentimiento sincero y espontáneo, se adherían al movimiento de Mayo, contra el deseo de las autoridades. A juzgar por el resultado, no debieron tener argumentos de peso que oponer para evitar este pronunciamiento. El comandante del apostadero, que había permanecido mudo en la reunión, al informar a sus superiores de la Secretaría de Estado, dio un número de asistentes que difería sustancialmente con el proporcionado por el sacerdote y partidario de la Junta, Bartolomé Muñoz. Quería disimular a toda costa la efervescencia popular. El separatismo de la banda oriental, alentado por las rivalidades portuarias, quedaba en evidencia una vez más. El planteamiento en el Cabildo Abierto del 1 de junio, sobre si se debía o no poner condiciones a la aceptación de la Junta de Buenos Aires, es similar al que efectuó José Artigas en ocasión de tratarse el reconocimiento de la Asamblea General Constituyente de 1813, cuando preguntó si éste debía hacerse por obedecimiento o por pacto. Al igual que en 1810, fue la segunda postura la que predominó, y de ahí surgieron las célebres instrucciones a los diputados orientales redactadas en las Tres Cruces. Al día siguiente se llamó de nuevo a Cabildo Abierto, mientras la mayor parte del vecindario, que suponía que se lo había convocado para someter a su consideración las modificaciones elaboradas por la comisión, aguardaba el comienzo de la asamblea en el salón de sesiones, los buenos españoles, según dice Salazar, llenos de amargura y desconsuelo, discutían sobre las condiciones de la unión con Buenos Aires. En rigor, se procuraba arrancar un nuevo pronunciamiento a los asistentes. Si no se lograba un rechazo categórico a la invitación de la Junta, al menos había que obtener que se votase una respuesta evasiva. El tiempo transcurría y con él iba acabándose la paciencia de los vecinos. Fue cuando, al decir del comandante del apostadero, que es Salazar, entre comillas, el cielo que no desampara a los que seguimos la justa causa de nuestro soberano, hizo que apareciera y entrase al puerto el bergantín español Nuevo Filipino, salido de Cádiz el 29 de marzo. Salazar, tan dado a dictar largas cartas, redujo esta vez a un escueto párrafo el relato de los importantes acontecimientos que se sucedieron. Es que posiblemente no quiso dejar por escrito los entretelones de los recursos a los que apelaron sus partidarios con el fin de tornar en argumento decisivo para rechazar a la Junta las noticias traídas por el buque. Al embarcar el oficial de Marina de Guardia en el puerto con el fin de inspeccionar la nave, recibió un pliego cerrado
para el gobernador, que entregó a su destinatario en el Cabildo. La hoja daba noticias de la instalación del Consejo de Regencia y anunciaba imaginarias victorias sobre los invasores franceses. El alcalde de primer voto de Montevideo, acompañado por el gobernador político, entró en el salón de sesiones, comunicó las noticias recibidas a través de algunos impresos y preguntó si reconocían el Consejo de Regencia. Con el asentimiento general en las manos, se dirigieron a la sala donde estaban los buenos españoles y les comunicaron la sumisión del pueblo. Volvieron todos al recinto donde se deliberaba y el alcalde de primer voto obtuvo que se suspendiera el examen de las condiciones que se propondrían a la Junta hasta saber cuál era la actitud de ésta con respecto a la regencia, la Junta de Buenos Aires, ¿no? Bartolomé Muñoz señala en su diario el efecto que produjo en los partidarios del gobierno de Buenos Aires la actuación de la Marina en aquellas circunstancias. Cito textualmente: este suceso, la llegada del nuevo filipino, fue suficiente para que, complotados los intrigantes con el comandante de Marina, tratasen de embrollar al Cabildo Abierto que estaba citado para nombrar diputado y unirnos con Buenos Aires del modo que fuese. En efecto, nos juntamos en el Cabildo al que se introdujo Salazar sin ser vecino, y antes de abrirse las sesiones empezó el alboroto de las grandes noticias de España. Era todo lo contrario, la pérdida de Ocaña, con que habían mudado de aspecto todas las cosas. Se leyó un papelón de noticias firmado por el comandante del Filipino, un tal Viola, desde su bordo. Yo dije, sigue el patriota Muñoz, es bien extraño que debiendo bajar a tierra al instante, como se ha hecho siempre hasta ahora, escriban las noticias desde a bordo. Me contestaron, por no demorarlas, siendo tales, repliqué, por lo mismo. En fin, se desatendió mi reflexión, se leyeron un catálogo de noticias falsas, de noticiones falsos. Luego supe que los había forjado y escrito en una tienda el marino Gastambide, hermano de la virreina de Cisneros, es decir, de la esposa, sin precaución ninguna. Tampoco la tuvieron en leer una hermosa proclama a los americanos de la Junta de Cádiz que nos animaba a ser libres y a no dejarnos gobernar más por los déspotas virreyes, que se reimprimió. Continuaron los vivas, repiques, salvas y borracheras. El pueblo quedó embelezadamente engañado y no se nombró diputado, dejando así embrollada la cosa. Y contestaron a Buenos Aires el Cabildo, Soria, gobernador de armas y comandante de marina. Solo los sensatos quedamos admirados, confusos y abatidos al prever los grandes males que nos esperaban. Las noticias sobre la creación del Consejo de Regencia, traída por el nuevo filipino, no diferían de las que habían llegado con el John Paris el 13 de mayo. En cambio, resultaban descabelladas las que, como decía una carta de Montevideo publicada por la Gaceta de Buenos Aires, para vergüenza de este pueblo, presentaban a nuestra península libres de enemigos, los franceses derrotados y llevando precipitadamente al seno de su imperio el terror y la desolación. 200.000 hombres sobre Bayona y el poder de Napoleón vacilante a vista de la inmensa y bien organizada fuerza de nuestros ejércitos. Un consejo de regencia establecido en Cádiz y que con todos los caracteres de la soberanía presidía y animaba aquellos prodigios. Ustedes ven que es un lenguaje un poco rebuscado, yo tengo que citarlo así, ¿no? Hoy escribimos un poco más llanamente. Las autoridades montevideanas, que no podían ignorar la completa falsedad de lo que se expresaba, y muy posiblemente conocían el origen de la superchería, tomaron por buenas tan descabelladas noticias para confundir al pueblo. Aún así, resulta poco creíble que los vecinos aceptaran que los desastres sufridos en España se habían convertido en brillantes triunfos, como por arte de magia. Más bien, parece que se dieron a las presiones de la fuerza, personificada sobre todo por el jefe, los oficiales y el personal subalterno de la apostadera. La recién mencionada carta a la Gaceta había sido escrita, según su autor, a raíz de, comillas, la vergonzosa circunstancia de estar hoy día pendiente de los oficiales de Marina los destinos de Montevideo. Usted ha sido testigo de la aversión y desprecio con que siempre han sido mirados en esta ciudad. Acá se le va un poco la mano, ¿no?
Hace mucho tiempo que el estado decadente de nuestra Marina les hizo perder aquella preponderancia que antes le había producido la gloria de los combates y la utilidad de sus servicios. Y como por desgracia no han venido a Montevideo aquellos oficiales a quienes la falta de ocasión detenía en una oscuridad no merecida, se agregaba el desprecio de las personas al poco valer de la carrera, y los restos de su ascendiente presentaban en los oficiales de Marina toda la ridiculez que frecuentemente producen en las mujeres los restos de la hermosura. Luego de tamañas manifestaciones, el comerciante dedicaba nada elogiosos conceptos a Salazar, al jefe del apostadero. Ninguno cree que el comandante de Marina y sus secuaces se propongan el bien del país o sean capaces de sacrificar sus personas por los derechos de su monarca. Pero a pesar de esta general convicción, todos sufren el duro yugo de su monarca. Pero a pesar de esta general convicción, todos sufren el duro yugo de una prepotencia que no tiene más fundamento que la osadía con que se ejerce, y la valerosa Montevideo se ve aprisionada por un petulante sin jurisdicción, sin talento, sin recursos, sin virtudes, y que igual tiempo emplea en fraguar cadenas para el pueblo que en meditar medios de huir apenas crezcan los apuros. Hago un breve paréntesis, porque el historiador, si bien no puede escribir lo que se le ocurre, nadie le prohíbe imaginar. Y yo lo imagino a Salazar, porque no hay retratos de él. Lo que pasa es que en aquel momento la Marina vivía una pobreza horrorosa. En Cádiz, los brigadieres y los tenientes generales se escondían en las iglesias y pasaban la mano, ¿no es cierto?, por entre las rejas para pedir limosna, para poder comer un mendrugo. Ni qué decir el resto, ¿no?, de la gente de la Marina. La situación era terrible tanto en España como en estas circunstancias. Y Salazar, que era un hombre soltero, dedicado al servicio, nunca se hizo un retrato, como otros hombres conspicuos de la Marina Española, de manera que no se sabe cómo era. Pero el doctor de Marco piensa que era un sujeto bilioso, flaco, muy mal talante, muy cuidadoso en el vestir, muy riguroso en el servicio, muy dedicado a la causa real, pero un individuo de una dureza extraordinaria hacia subordinados, como se ve, por otra parte, a través de toda su correspondencia. Tal vez en alguna ocasión, yo ya no lo creo, a mí me pasaron muchas cosas extraordinarias en mis investigaciones, encontrar documentos increíbles en las carpetas más inesperadas. No creo que yo pueda encontrar un retrato de Salazar, pero tampoco lo descarto de que algún otro lo encuentre. Y tal vez este Salazar, que yo me imagino así, era un simpático gordito, ¿no? De peluquín. Bueno, pero yo me lo imagino. Pongo un poco de humor porque esto es un poco, si no, tenso y largo. Cabe señalar, mientras tanto, que la circular de la Junta de Buenos Aires del 27 de mayo recibió la respuesta favorable del comandante militar de Colonia, Ramón del Pino, quien expidió el 4 de junio un bando en el cual ordenó el reconocimiento del nuevo gobierno. Al día siguiente, varios vecinos, todos a una voz, dice la documentación, manifestaron su acatamiento a la Junta de Buenos Aires. También el 4 se pronunció afirmativamente el Cabildo de Maldonado, como lo harían el 9 el de Santo Domingo Soriano, el 11 el comandante militar de San Carlos y el 13 el de Santa Tecla, Mercedes, y el comisionado para establecer la población de Porongos. Es decir, que todo el territorio oriental, salvo Montevideo, quedaba favorable a la Junta de Buenos Aires y al anhelo de independencia. Desembarazado del acuciante problema del reconocimiento a la Junta de Buenos Aires por parte del vecindario de Montevideo, el comandante de Marina Salazar dedicó el 4 de junio a remitir diversos oficios, algunos de los cuales, como los referentes a los problemas de antigua data del apostadero, han sido citados. En la también mencionada carta que dirigió la Secretaría de Estado sobre los sucesos del 1 y el 2 de junio, quiso manifestar expresamente su adhesión a la causa del rey.
Al pedir el envío de frecuentes correos marítimos para estar al tanto de lo que ocurría en la península, subrayó, comillas, que era un corto gasto que produce bienes inmensos y evita incalculables males. Y pido a vuestra excelencia, por el dulce amor que profesamos a nuestro muy amado soberano, que era un bandolero, Fernando VII, que así se haga presente a la regencia soberana de la nación, no solo en mi nombre, sino en el de todos mis súbditos y el de todos los buenos vasallos de estos dominios, y a fin de evitar las largas travesías que tanto de venida como de vuelta hacen por lo general los buques mercantes. Estos han formado las derrotas que tramito a vuestra excelencia por separado, y mis únicos y constantes deseos son los de sacrificarme por el bien de mi patria y en servicio de nuestro soberano, el amado señor don Fernando VII. El mismo día Salazar escribió una nueva carta en la que insistía sobre la verdadera naturaleza del movimiento de Buenos Aires. Mandaba 10 cartas por día. En todo el virreinato existe un grande deseo de independencia. Esta es una carta muy interesante. Singularmente entre los jóvenes, a quienes, como digo, vuestra excelencia, los ha conducido muy fielmente el trato con los extranjeros y la lectura de unos libros, tal cual. Y así el estado eclesiástico como secular, si el estado eclesiástico, tanto secular como regular, es en donde más fuertemente se manifiestan las ideas de la libertad, las que no se han puesto en planta en la capital antes de ahora por diferentes acontecimientos, pero que los señores virreyes no hubieran podido evitar sin tropas ni jefes europeos. En el interior, sigue Salazar, hay los mismos daños, pero más amortiguados, y estoy persuadido de que el gobernador de Córdoba, que era el brigadier Juan de Marina, Juan Gutiérrez de la Concha, habrá hecho todos los esfuerzos para contenerlos, que lo mismo harán los señores intendentes y gobernadores en el Paraguay y Potosí, Velasco y Sanz, y por supuesto el señor presidente de Charcas. Y así es difícil pronosticar el éxito que tendrán los emisarios dirigidos a dichos parajes por la usurpadora Junta de Buenos Aires, ni el partido que ésta tomará luego que sepa que la regencia soberana de la nación ha sido solemnemente reconocida por esta ciudad y que circulan en aquellas todas las proclamas y papeles que ha traído el bergantín nuevo filipino. Consideraba Salazar que si bien en Montevideo había adictos a la independencia, el partido de los europeos era muy fuerte. Sin embargo, afirmaba, las penurias del erario lo tornan débil. Los gastos eran muchos y las entradas pocas, pues todos los buques extranjeros iban a Buenos Aires, donde nadie podía evitar que, entre comillas, al estar los habitantes interesados en ellos, las 2/3 partes de los géneros entren de contrabando. Subrayaba luego el papel de Montevideo como llave y baluarte de la América del Sur. Su preservación debía ser, comillas, de la primera consideración de su majestad si quiere conservar estos dominios, y aún debe pensarse si convendría que la residencia de los señores virreyes fuese aquí con 1.500 hombres europeos, remitiendo a España otros tantos americanos. Con esto, con el establecimiento de la Marina como está, y comandar que a tiro de cañón de murallas no se permitiese cosa alguna por privilegiada que fuese, se puede responder a la seguridad de la América del Sur. En eso no se equivocaba, pues, como le escribía algo más tarde el comerciante español residente en Montevideo, Mateo Magariños Ballenas, a su hijo que residía en España, siendo dueños de la mar, nada nos puede faltar, y sin carne fresca podemos pasar y mantenernos gordos y sanos. Tan cierto era que recién cuando los buques de Brown derrotaron a las naves realistas en el buceo, sitiada por tierra Montevideo desde tiempo atrás, esta capituló en forma definitiva. Retrocedamos. Era indispensable unificar el mando político y militar en un gobernador, sostenía el capitán Salazar, sin perjuicio de los méritos de los actuales funcionarios, y sugería que el mandatario, el teniente de rey y el sargento mayor fuesen, comillas, beneméritos oficiales del cuerpo de la Armada que hay aquí, que a sus conocimientos militares y del país unen un patriotismo puro. Sabía que resultaba difícil mandar una expedición de 4.000 hombres que serían necesarios para sujetar la capital, pero no dudaba de que debían venir por lo menos 1.000 desde España. Sugería, entre comillas, mezclar 200 alemanes prisioneros siempre que todos los oficiales fuesen españoles.
o sea, mercenarios, ¿no? Por otro lado, consideraba indispensable llevar desde Montevideo a la península otros 1000 hombres de estos cuerpos que conviene disolver, con lo cual esta plaza y tal vez el virreinato quedarían asegurados. En realidad el hombre quería hacer un trasiego humano feroz. Si no se procedía del modo que aconsejaba, digo, cito entre comillas, todo está perdido y este contagio puede comunicarse a toda América. Las ideas de libertad eran muy lisonjeras, decía Salazar, y el veneno que producían no se conocía sino cuando habían provocado el daño. Él y sus subordinados procuraban persuadir a los habitantes del Plata de que nunca serían tan felices como bajo la dominación española, y trataban de demostrar lo quimérico de sus ideas de independencia, pues ya habían tenido que echarse en brazos de Inglaterra para que los protegiera, ya que la posición geográfica de estos países, decía, no les ofrece ni ventaja ni protección. De todas maneras, la regencia podía contar, entre comillas, con esta pobre y miserable marina, pero en general llena de honor, para defender la causa del rey hasta donde llegasen sus fuerzas y discursos. La sugerencia de que se nombrase gobernador político y militar a un oficial superior de la Armada concordaba con los fundamentos que habían aconsejado en 1796 la designación del brigadier Bustamante y Guerra. La sugerencia de que los otros dos funcionarios pertenecieran también a la Armada provino, sin duda, de la convicción de que solo los integrantes de ese cuerpo eran capaces de actuar con energía militar e inclaudicable lealtad al rey. El comandante del apostadero no confiaba en las fuerzas urbanas ni en quienes las comandaban. La participación del pueblo en armas durante las invasiones inglesas habían arrojado una lección que quien, como Salazar, rechazaba toda posibilidad de que los americanos llegasen a regir sus destinos por sí mismos, no podía desoír. Convenía sustituirlos, y nada menos hacerlos cruzar el océano para empeñarlos en la lucha que libraba España contra Napoleón. Las tropas que querían hacer venir, peleaban para defender las últimas parcelas del amado suelo que los franceses no habían podido conquistar aún. Los hombres que pretendía enviar, en el poco menos que imposible caso de contar con los medios para efectuar tamaño trasiego, carecían de motivos realmente válidos para dejarlo todo en pos de una guerra que parecía anunciar su próximo y desventurado fin. Poco a poco vio cumplido Salazar su vaticinio. La derrota de los contrarrevolucionarios de Córdoba y su fusilamiento en Cabeza de Tigre, con Liniers a la cabeza, la marcha de expediciones militares hacia el interior, el velado pero efectivo apoyo de Gran Bretaña, la falta de una imprenta para contrarrestar la propaganda de la Gaceta de Buenos Aires, la imposibilidad de instalar el Tribunal de la Audiencia en Montevideo, luego de haber sido expulsados de la capital y remitidos a España sus integrantes, y la propia debilidad de la causa que sostenía por la fuerza, al punto de abortar con decisión los intentos de apoyo a la Junta por parte de los milicianos de Montevideo, le hicieron escribir amargamente el 22 de julio de 1810 esta verdadera profesión de fe absolutista. Veo todo perdido, y así no extraña vuestra excelencia declame contra la maldita filosofía moderna, que tan innumerables males causa al género humano, suponiendo a los hombres no como son, sino como debían ser, y por lo tanto es preciso que los sabios gobiernos la destierren, si la especie humana ha de gozar algún día de descanso. Ella, en lugar de los sanos principios de religión, de moral y de política, nos ha sustituido los más abominables, nos ha querido persuadir de que el honor es una quimera y que no lo es menos que los hijos lo hereden de sus padres. Por desgracia del género humano, el hombre vive siempre en perpetua contradicción consigo mismo. Para evitar sucesos como lo que ocurrían, subrayaba totalmente convencido. Ha nacido el sumo interés de los estados en la conservación de los linajes y castas, el no permitir enlaces o mezclas que las hagan degenerar, porque ellos son los primeros interesados, y de aquí por último, los justos premios para sí y para toda su descendencia al varón ilustre, y la justa ignominia para la del hombre vil y traidor a su rey y a su patria. A pesar del desaliento que abatía a este terrible reaccionario, se mantuvo firme en su propósito de combatir la revolución.
Si su obstinación había logrado encauzar unas voluntades y quebrar otras en el cabildo del 1 y 2 de julio, y en la tempestuosa sesión en que fueron rechazados los argumentos de Juan José Paso, a partir de julio de 1810, su papel fue decisivo y puede decirse que nada se hizo sin que pasara por su inquisitiva y vigilante mirada. En todas las comunicaciones a sus superiores, existentes en los archivos nacional de Indias y General de Marinas de España, que me costó bastante tiempo consultar, exaltó el papel de sus subordinados y denostó los cuerpos de milicias criollas. Decía, la osadía y el lenguaje que usa la denominada Junta, empleando el tono de una potencia independiente y que no tiene que consultar ni dar a nadie cuenta de sus operaciones, ya que no se nombra a España ni a sus reyes, sino para denigrarlos. Y si se nombra a nuestro adorado monarca, es porque les conviene hasta acabar de engañar a los pueblos que defienden sus sagrados derechos. El propósito de la Junta, insistía, era indisponer a este noble y pacífico pueblo con el cuerpo de la Armada, al cual se ha intentado denigrar horrorosamente. También insistió en sus despachos en la disolución que creía observar más allá de las murallas de Montevideo. Todo está dislocado, el mal es muy grande y los remedios deben ser prontos y activos. No hay un cuerpo que no esté contagiado y corrompidas sus costumbres religiosas y morales. Milicia, clero secular y regular, cabildos eclesiásticos y seculares, todos lo están más o menos y todos están también tocados de la manía de la independencia. Y creyendo en ella, ver en ella todas sus felicidades, hasta el sexo femenil participa en estas locuras, ¿no? Hoy si lo escuchasen. La maldita filosofía moderna, el trato con una multitud de extranjeros introducidos en estos países en estos últimos tiempos, ingleses, americanos, portugueses, y peores que estos, franceses, italianos y genoveses, separaba, ¿no?, a los genoveses de Italia. Esta es la verdadera peste de estos dominios que si no se exterminaba, si no se extermina acabará de perderlos. Seguramente cuando hablaba de los genoveses se refería a Belgrano y a Castello. En enero de 1811 llegó a Montevideo el nuevo virrey designado por el Consejo de Regencia en reemplazo del teniente general Baltasar Hidalgo del Cisnero, expulsado por la Junta de Buenos Aires. Se trataba del general Francisco Javier Elío, del Ejército de Tierra, cuya anterior actuación en aquella ciudad le había ganado fieles partidarios y obstinados enemigos. De carácter áspero y duro, no tardó en entrar en choque con Salazar, que agregó a sus pesares por los progresos de la revolución el amargo trago de soportar los desplantes de quien ahora ostentaba la máxima autoridad política y procuraba aplicarla aún en ámbitos donde le estaba vedado, como en la misma Armada. Poco después se produjo la insurrección de la campaña oriental acaudillada por Artigas, que obligó a los marinos a incursionar por los ríos interiores en busca de medios para el sustento de la ciudad sitiada. El pobre triunfo que alcanzaron en San Nicolás sobre la incipiente y mal conducida escuadrilla patriota no alcanzó para compensar los fracasos de la causa realista. Antes de recibir la orden de volver a España, como lo había pedido a raíz de sus desavenencias con Elío, Salazar tuvo la satisfacción de contemplar sus flamantes despachos de brigadier de marina. Por fin lo habían ascendido, porque sin duda era un hombre que tenía méritos desde el punto de vista de su actuación anterior. Ya en la península se le dio el comando de una expedición a Suecia para conducir soldados españoles que debían ser puestos a la orden del príncipe real Bernardot en su lucha contra su antiguo protector, el emperador Napoleón, a cambio de la firma de un tratado que aquel no parecía tener intenciones de firmar. A medio camino, en Inglaterra, con la fragata Ifigenia en muy mal estado, Salazar recibió orden de regresar a España. Pero su destino parecía estar definitivamente ligado al de las provincias del Plata. Caído Montevideo en manos patriotas, después de un largo sitio terrestre, que como se dijo, concluyó con la capitulación después del triunfo de Brown, se le ordenó que se aprestara a marchar a Río de Janeiro para explorar la actitud del príncipe regente Don Juan frente a una posible gran expedición española destinada a devolverle al rey Fernando VII la parte más austral de sus dominios ultramarinos. Se trataba de lo que llamaríamos una cortina de humo para ocultar el verdadero destino de las fuerzas, la costa firme,
con el fin de derrotar a los ejércitos del libertador Simón Bolívar. Y al frente de esa expedición estaban, como todos ustedes recordarán, Pablo Morillo, que de sargento había pasado a teniente general como consecuencia de los avatares de la lucha contra Napoleón. No tuvo demasiado éxito Salazar en sus entrevistas. Sufrió como en 1810 las intrigas de la princesa Carlota Joaquina, que no era bonachona como su padre, que perdía el tiempo en reparar relojes y boxear, sino tenía la malicia de su madre María Luisa, y cuya fealdad corría pareja con esa maldad. Y soportó también el menosprecio del príncipe regente Don Juan, futuro rey de Portugal, y murió en forma repentina en Río de Janeiro el 6 de marzo de 1815. Su recuerdo se borró de inmediato, contrariamente a lo ocurrido con otros marinos que combatieron la revolución, como el caso de Romarate. Posiblemente porque, obstinadamente entregado al real servicio, no había hallado tiempo para formar familia y garantizar su posteridad. Ni siquiera se conoce, como dije antes, un retrato suyo. Solo bastante más de un siglo más tarde se advirtió la importancia de su papel en el sostenimiento de la causa de la monarquía, en una parcela reducida pero indomable del antiguo virreinato. Y como he dicho al empezar, en ello empeñó su entusiasmo y sapiencia el contraalmirante Julio Guillentano. Si me permiten medio minuto más, les puedo decir que cuando yo llegué por primera vez a España, a una España totalmente distinta a la actual, que no quiero decirles cómo era, pero era absolutamente diversa, iba destinado a realizar una investigación de historia económica en Sevilla, cuando se me ocurrió ir al Museo Naval de Madrid para no perder el tiempo. Porque daban unas clases de adoctrinamiento en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, y nosotros, los estudiantes americanos, a cambio de un duro que le dábamos al portero encargado de picar los boletos para ingresar al salón, nos íbamos a realizar otras tareas, a ir a la biblioteca o a pasear o donde fuera. Y yo llegué al Museo Naval de Madrid, y allí me recibió una señora, una historiadora, Ana María Vigón, quien me dijo: usted es argentino, ¿sí? Entonces lo tiene que conocer al almirante Guillén. Y me llevó al despacho del almirante Guillén, que era un hombre entonces de unos 70 años. Quien me recibió así: usted es argentino, usted tiene que rescatar la figura de Salazar. Y después me dio otras explicaciones, por cierto, y cuando yo, que había leído a Carranza y no le tenía ninguna simpatía a Salazar, traté de zafar del compromiso diciéndole que me tenía que ir a Sevilla, él dijo: no se preocupe, mañana usted tiene el traslado a Madrid. Y no me pude negar. Y le estoy infinitamente agradecido, porque ese fue el comienzo real de mi verdadera vocación por la historia naval. Muchas gracias. Y gracias por la paciencia. Bueno, hemos escuchado con suma paciencia, como dijo el doctor Miguel Ángel de Marco, sus palabras, su exposición. Lo mismo agradecerle al doctor González la presentación que hizo maravillosa, ¿no?, de nuestro amigo Miguel. Y sigamos con lo formal. Señor presidente, con este pequeño diploma, la Academia Browniana lo designa académico de número formalmente en la sesión del día de hoy. En realidad es en la sesión del 21 de octubre, porque fue cuando se creó la Academia, cuando usted fundó la Academia Browniana. Muchísimas gracias, doctor De Marco, muchísimas gracias por su exposición y muchísimas gracias por la fundación de la Academia. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias por la paciencia. Ahora, antes de la foto, después de que terminemos, vuelvo a agradecerle la presencia acá. Tenemos un café, creo, y alguna... bueno, tenemos una masita y un champancito, mucho más de lo que me esperaba. Adelante. Gracias, gracias, gracias.